Ah, aunque Pablo estaba preso, hermanos, Dios le reveló a Pablo este mensaje. Pablo no podía ir y llevar la carta de lo que Dios le había revelado a la iglesia en Colosas. Entonces Pablo necesitó que alguien llevara esta carta. Y cuando abrimos el capítulo 4 y en el versículo 7, ¿alguien lo lee, hermano? Todo lo que aquí se refiere os hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor. Nota que Pablo es, podríamos decir, el mejor maestro, el mejor evangelista que podemos encontrar en la Biblia. Pablo es excelente predicador y un líder, pero a pesar de todo eso, y Pablo necesita que alguien lo ayude para llevar a cabo la obra de Dios. Él en ese momento no podía ir físicamente, literalmente a Colosas. Entonces Pablo envía a Tíquico, hermano. Y a veces, hermanos, podemos nosotros querer parecernos a alguien. Me gustaría ser como el hermano fulano, me gustaría ser como el hermano sultano, o me gustaría ser como David, me gustaría ser como a esos hombres de fe del Antiguo Testamento. A veces nosotros pensamos así, pero a veces también tenemos que pensar, hermano, que pudiéramos ser como este hermano, del cual habla el capítulo 4, versículo 7. Un nombre no sonado. ¿Quién había escuchado este nombre? ¿Cuántos lo habían escuchado? A lo mejor un poco, ¿sí o no? Es más, es tampoco complicado decir este nombre. Entonces, este no es un hermano que es muy reconocido dentro de las iglesias de Cristo, el hermano Tíquico. Pero ¿saben qué? Pablo le tiene una gran confianza porque la revelación que Dios le ha dado a Pablo la ha puesto en las manos de este hermano. La necesidad que tiene la iglesia en Colosas, la solución que va a haber para la situación que se vive en Colosas, Pablo la ha puesto en las manos de este hermano Tíquico. Entonces, hermanos, Pablo necesita de alguien que lo ayude, y ustedes lo vamos a ver desde el versículo 7 hasta el versículo 14, 15, más colaboradores de Pablo. El hermano Tíquico es uno de ellos, es un colaborador. Y mira lo que dice acerca de este hermano, miren las características de este hermano. Todo lo que a mí se refiere os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor. Mira las características de este hermano. Y hermanos, viajar de Roma a Colosa en el tiempo de Pablo no es como viajar de México a El Salvador, a Honduras, que tú agarras el avión y en 2 o 3 horas estás allá. En aquel entonces, viajar de Roma a Colosas era agarrar unas naves que estaban llenas de gente mala, de ladrones, por los caminos también, y que no sabías a qué horas una nave se iba a abrir, se iba a partir y ibas a naufragar. Entonces, el hermano Tíquico, ese hermano que es amado por Pablo, ese hermano que es un fiel ministro y ese hermano que es un siervo del Señor juntamente con Pablo, decide ir y llevar la carta a los colosenses. ¿Qué quiero decir? El hermano estaba dispuesto a hacer lo que fuera con tal de llevar la carta a la iglesia en Colosas. Si no fuera por ese hermano Tíquico tan valiente, no la estuviéramos nosotros leyendo ahorita. ¿Sí o no? Por él estamos nosotros leyendo. Es cierto, por Dios, pero humanamente, la parte humana, por este hermano que estuvo dispuesto a sacrificarse, que estuvo dispuesto a arriesgar su vida, que estuvo dispuesto, hermanos, a naufragar, que estuvo dispuesto a enfrentar los peligros, es que la iglesia en Colosas recibió esta carta. Entonces,
Podemos ver, hermanos, que Pablo necesitó colaboradores, pero necesitaba colaboradores. Hermanos varones, la iglesia necesita colaboradores, pero necesita colaboradores fieles, ministros fieles, y necesita ministros fieles, y dice Pablo, consiervos en el Señor, alguien que sirva al Señor. Así, la iglesia necesita gente así, que esté dispuesta a sacrificarse, que esté dispuesta, hermanos, a luchar, que esté dispuesta aún, hermanos, a ponerse en peligro con tal de solucionar las necesidades en la iglesia. Necesitamos hombres, necesitamos mujeres que tengan estas características del amado Tíquico. Tal vez, hermanos, nuestro nombre no va a sonar. Tal vez no van a decir algo en Perú, algo en Colombia, algo en Venezuela, algo en Chile, algo en El Salvador, tal vez no. Pero van a decir, este hermano, esta hermana ayudó a la iglesia. Que eso es lo importante y que Dios lo sabe. ¿Ok? Y entonces encontramos que el hermano Pablo se preocupa por las iglesias, pero también vemos que a pesar de que no lo conocían, él estaba preocupado por ellos y oraba por ellos. Lo vamos a ver en el capítulo 1. Pero también tenía sus colaboradores que le ayudaban a llevar a cabo la obra de Dios. Hermanos, Tíquico es un ejemplo, hermanos, a seguir. O sea, a veces lo que tenemos que hacer es lo que nos toca hacer. Tíquico solamente iba a tener que llevar la carta. Llevar la carta con los hermanos, decirles cómo estaba Pablo, y eso era lo que iba a hacer. Entonces, eso es lo que a veces nos toca. No vamos a sobresalir, no vamos a ser listos, simplemente vamos a hacer lo que nos corresponde hacer como cristianos. Nos toca llevar el agua la llevamos. Nos toca llevar, hermanos, a la basura la llevamos. No precisamente tenemos que ser listos. Ese es el autor Pablo, que se preocupa y tiene sus colaboradores. Y esa, hermanos, es una información que nosotros no la sacamos de afuera del libro, no la estamos trayendo de otra parte, la estamos extrayendo de la misma carta. ¿Quién es el autor de esta carta? ¿Ok? ¿Preguntas o algún comentario que quieran dar? Si no, para pasar a la segunda cosa que quiero que veamos. ¿No? Ok, veamos la situación. Veamos la situación en la iglesia en Colosa. ¿Cuál es la situación que se está viviendo en la iglesia en Colosa? ¿Qué es lo que la iglesia de Cristo, en la ciudad de Colosa está enfrentando? ¿Cuál es la situación que está viviendo? Bueno, vamos al capítulo 2. Versículo 4 y versículo 8, alguien que lo lea. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. ¿Cuál es la situación a la iglesia, según los dos textos? Los dos textos lo dicen. Estaban siendo atacados por las falsas doctrinas. Existe la posibilidad de que la iglesia en Colosa sea engañada. La iglesia puede ser engañada. Y Pablo, esa es la situación que se vive. Y una falsa, como dice el hermano, una falsa doctrina. Y hermanos, a veces cuando pensamos en una falsa doctrina, a veces esperaríamos ver una doctrina totalmente corrompida en su totalidad. Pero recuerden el pasaje de 1 Corintios capítulo 5. Poca levadura leuda, o sea, un poquito de levadura echa a perder toda la masa. Quiere decir que una doctrina con un poco de mezcla ya se echó a perder. Y note,
parece ser que el movimiento que había nacido en los tiempos de Pablo, el movimiento llamado los gnósticos, ellos decían, hermanos, que el conocimiento, en su conocimiento filosófico, por eso leímos el 8, en su conocimiento filosófico, este movimiento decía que el espíritu era bueno, pero lo material, la carne, era malo. Entonces, Dios siendo bueno, no pudo haber creado este mundo que es material, malo. Pero también decían, hermanos, que Dios no pudo haber venido en la persona de Cristo, porque Dios es espíritu y Dios siendo bueno no podía venir en carne. Entonces, están negando eso, hermano. Ellos están negando eso razonan ellos. Entonces, lo que están diciendo, en otras palabras, es que Jesús, que Cristo no es Dios. Están negando que Cristo no es divino. Por eso encontramos el capítulo 1, versículo 15 al versículo 19, donde Pablo va a presentar que Cristo es 100% divino, pero también es 100% humano. Y ese es el pensamiento de ellos, hermanos. Entonces, eso lo lleva a tanto de un lado como del otro lado. Bueno, si lo importante es lo espiritual, entonces hay que abusar del cuerpo y vamos a hacer libertinaje y vamos a hacer lo que queramos. A cabo, lo importante es el espíritu. Pero también se van del otro lado, y es donde nacen los ascéticos que dicen, bueno, si el espíritu es bueno, entonces hay que castigar al cuerpo, ya que dentro de este cuerpo mora lo espiritual. Hay que castigar al cuerpo, hay que sacrificar al cuerpo para que pueda haber, el espíritu pueda tener un buen lugar donde vivir. Eso es lo que ellos piensan, ese es su razonamiento. Tal vez no estamos muy lejos, hermanos, de eso. Tal vez no estamos muy lejos de eso. En nuestra actualidad, mucha gente está castigando su cuerpo, están absteniéndose de comer, están absteniéndose de casarse algunos, porque dicen que van a ser más santos, pero la santidad no tiene nada que ver con eso. Pero también luego hay otros del otro lado, hermanos, que ya que lo importante es lo espiritual, convierte la vida en un libertinaje. Y eso, así es como piensan ellos. Y mira, hermanos, mira el capítulo 2. Entonces, vamos a ver en el capítulo 2, lo vamos a ver más detalladamente, pero quiero nomás que veas algunas cosas. La mezcla que quieren hacer ellos, la mezcla que ellos quieren hacer con su idea. En el 2.11, mira el 2.11. En él también fuiste circuncidados con circuncisión no hecha mano al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal. Y el 10 dice, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. ¿Sabes qué quieren hacer? Quieren que para que el hombre sea salvo, está bien, hay que aceptar a Cristo, su evangelio, pero se tienen que circuncidar. Se tienen que circuncidar. Si quieren ser salvos, se tienen que circuncidar. Versículo 14 y 15. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contrario, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a los potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Ahí está otra vez la frase que leímos en el 4 y en el 8. Por tanto, nadie os engañe en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Los hermanos, las ideas de ellos es, tenemos que volver, si queremos ser salvos, tenemos que volver a la ley antigua, a la ley de Moisés. No están negando, hermanos, no están negando rotundamente, no vamos a obedecer al evangelio, no están negando rotundamente eso. Simplemente quieren que al evangelio de nuestro Señor Jesucristo se le añadan estas cosas. Y luego dice, hermano, bueno, el versículo 16 que leímos, por tanto nadie os juzgue en comida o en bebidas o en cuanto días de fiesta, luna nueva o días de reposo.
querían prohibir que los cristianos comieran todo lo que quisieran, bebieran lo que quisieran y que podían hacer algo en cualquier día. Dice, no. Ellos querían que los cristianos vivieran en aquel sistema dietético que tenía el pueblo de Israel y de fiestas religiosas, de luna nueva y de fiestas de luna nueva y días de reposo. El libro de Levíticos, hermano, libro de Levítico, ahí en Levítico 23, anótelo, habían 3 fiestas solemnes al año y estos quieren que los cristianos vuelvan al antiguo pacto, vuelvan a la ley de Moisés, se circunciden y quieren que se siga practicando aquel sistema religioso levítico con sistemas dietéticos y con sistemas religiosos externos de fiestas de luna nueva y de hermanos de días de reposo. Así es como quieren mezclar el evangelio. Y la respuesta de Pablo ante la situación, mira el versículo 9 y versículo 10. Ahí está la respuesta de Dios, no de Pablo, de Dios, la respuesta de Dios para ellos, Porque en Él, hablando de Cristo, en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. En el cuerpo de Cristo habita toda la divinidad. Y vosotros, versículo 10, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y toda potestad. Lo que Pablo le está diciendo a los hermanos es, en Cristo están completos. El Evangelio es suficiente para salvar. El Evangelio no necesita de que te circunciden. El Evangelio no necesita de que guardes días de reposo, lunas nuevas ni fiestas solemnes para salvar. El Evangelio no necesita volverte a la ley de Moisés para que te salves. El Evangelio de Cristo, su muerte, su sepultura y su resurrección es suficiente para salvar al hombre. Eso es lo que Pablo le está diciendo, hermanos, a la iglesia. Y esta es la realidad, hermano. Marcos 16, 15 y 16. ¿Qué dice Marcos 16, 15 y 16? ¿Alguien que lo sepa de memoria? Ese pasaje habla de ir, de predicar el Evangelio a todo el mundo. Y el que cree en ese Evangelio y se bautice, será salvo. No dice que hay que mezclar otras cosas. No dice que hay que mezclar matrimonio. No dice que hay que mezclar otras ideas. Simplemente hay que ir a predicar el Evangelio a toda criatura. Entonces, hermanos, muchas veces se está mezclando el Evangelio, como lo están haciendo estos. Los bautistas, hermanos, los evangélicos, enseñan que Cristo es la verdad, pero que el hombre no necesita ser bautizado. Fíjate que sí, es cierto, Cristo murió por nosotros, dice. Así dicen los bautistas, los evangélicos, los pentecostales. Cristo murió por nosotros, sí es verdad, y creen en eso, pero el hombre no necesita el bautismo para ser salvo. ¿Ves cómo se puede mezclar la doctrina? Incluso, hermanos, hay una religión que enseña que los niños tienen que ser bautizados. Y que ya cuando el niño crezca, el niño decide si va a creer o no va a creer. Entonces, hermanos, este fue uno de los problemas. La iglesia en Hechos capítulo 15, por eso llegaron al concilio, como dicen, hermanos, lo que saben, porque había unos de Judea que decían que para que pudieran ser salvos se tenían que circuncidar. No se tiene que circuncidar. Y si vamos a hablar del matrimonio, pues vamos a usar otros textos, ¿verdad? Primero a los Corintios, Mateo 19, que habla del matrimonio y segunda nupcia. Pero cuando hablamos de la salvación, hermanos, cuando hablamos del plan de salvación, el plan de salvación no necesita mezclarlo. Si usted y yo lo mezclamos, vamos a terminar mal. Entonces, la iglesia estaba pasando eso, y Pablo le está diciendo a la iglesia, en Cristo estáis completos, no necesitan más para ser salvos.
Eso es lo que usted y yo necesitamos. Recibir el Evangelio, creer en él, bautizarnos para el perdón de nuestros pecados. Y es lo que necesita toda persona. Entonces, la iglesia puede ser engañada. Y Pablo dice, mire, volvamos al capítulo 2, versículo 4. Me llama mucho la atención eso porque Pablo dice 3 veces, el 4, el 8 y el 16, nadie os engañe. Esto lo digo para que nadie os engañe con palabras. Y el 8 dice que son, mira, el 8 dice que son, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo. Entonces, la iglesia, hermanos, estaba en peligro de ser engañada por tradiciones y por cosas del mundo. Cosas huecas, cosas sin sentido, cosas sin base. Qué bueno, hermanos, cuando el 2.4 habla de que nadie os engañe con palabras persuasivas. Qué bueno que fueran palabras del Espíritu. Porque cuando somos persuadidos por el Espíritu, lo que va a haber en nuestra vida va a ser una renovación espiritual. Pero en este caso eran palabras humanas, eran palabras del mundo, no eran palabras de Dios. La iglesia estaba siendo persuadida por huecas sutilezas, por filosofías y por tradiciones de los hombres. Mira lo que lo está persuadiendo a hacer cosas, hermanos, que Dios no está mandando. La palabra persuadir es convencer a alguien que piense de cierta manera o que haga lo que él quiere que haga. Un ejemplo muy conocido. Cuando nosotros vamos a Génesis, en el capítulo 2, versículo 8, vayan conmigo, vamos a ver este ejemplo. Miren una persuasión. Génesis 2:8. ¿Qué dice Génesis 2:8, hermano? Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí. A ver, perdón, hermano, perdón. 2:16 y 17. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Vamos a estudiar. ¿Cuál es el mandamiento ahí? ¿Cuál es el mandamiento? En el 2:16 y 17. Porque así comienza el 16, con un mandamiento de Dios. De todo árbol del huerto podés comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Hay un árbol que está prohibido, de ese no puedes comer. Ok, ese es el mandamiento de Dios. Ve conmigo al 3:1 hasta el 5. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comerás de él, ni lo tocaréis para que no muráis. Mira que ya está siendo persuadida, porque ya la mujer ya no dijo lo que Dios dijo. Dios no dijo nunca que no lo vayas a tocar. Pero la mujer dice Dios que no lo debemos de tocar. Y luego dice el versículo 4, entonces la serpiente dijo a la mujer, ¿qué le dijo? No vas a morir. La serpiente sabía que ya había logrado su primer objetivo, que era llamar la atención de la mujer. No vas a morir, sino que sabe Dios que el día que comas de él serán abiertos vuestros ojos y serás como Dios sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer. Oye, pero si la mujer no veía, y vio la mujer que el árbol era bueno
que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, árbol y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como él. ¿Cómo podemos saber si vamos en contra del mandamiento de Dios? ¿Cómo podemos saber si una enseñanza va en contra del mandamiento de Dios, de la enseñanza de Dios? ¿Cuál es el mandamiento en el 2, 16 y 17? No comas del árbol. Entonces no había que comer. De ninguna manera. Y la otra parte dice que la mujer comió. Entonces eso nos dice que la mujer pecó porque desobedeció lo que Dios dijo, lo que la serpiente le haya dicho, como se lo haya acomodado, como se lo haya puesto. Ella violó el mandamiento de Dios. Hermanos, no, cuando nosotros vamos a examinar una enseñanza, usted puede ir a su casa después de que terminemos este estudio a ver lo que estamos diciendo, pero no a hacer una conjetura de lo que usted piensa, de lo que usted cree, de lo que usted se imagina, sino de lo que dice Dios. O sea, vamos a agarrar la Biblia para decir, bueno, ¿qué dice Dios? ¿Qué dice Dios acerca de, vamos a pensar, qué dice Dios acerca de liderazgo en la iglesia? Porque la gente está diciendo, es que la mujer tiene más conocimiento bíblico, es más capaz para predicar, entonces que predique la mujer. Pero ¿qué dice Dios? Que las mujeres aprendan. Entonces nosotros tenemos que ir a la Biblia, no a pensar, bueno, pero será bien, yo creo, yo pienso. No. ¿Qué dice Dios en cuanto a este tema? Y podremos aplicarlo, hermanos, a los varones. Es que la mujer puede organizar, la mujer tiene más capacidad, ella sabe dialogar mejor y sabe organizar mejor, pero ella tiene que llevar el liderazgo en la casa. ¿Se dan cuenta? Entonces nosotros tenemos que ir a la Biblia para ver si lo que nos están enseñando, si lo que nos están diciendo, si lo que estamos creyendo está de acuerdo a lo que la Biblia enseña. Y vemos, hermanos, que muchas veces somos persuadidos porque cuando nosotros observamos a alguien, su forma de hablar, su forma de expresarse, muy bien. No, pues tiene más capacidad que el hermano, pues que predique el hermano. No tiene que ser así. Cada quien tiene su lugar. Entonces, y estoy diciendo esto por lo que Pablo le va a decir a la iglesia. Por lo que Pablo le va a decir a la iglesia. En la congregación, hermano, aunque ustedes, no la vamos a hacer menos, aunque ustedes sean más sabias, tengan más conocimiento de la Biblia, aunque sean mejores que nosotros para tomar decisiones, Dios puso al hombre como cabeza en la iglesia. Los hombres somos los responsables. Si nos equivocamos, nosotros tendremos que darle cuentas a Dios. Si no hacemos las cosas, nosotros tendremos que darle cuenta a Dios, pero ustedes no tienen por qué tomar el lugar del hombre solamente porque ustedes piensen que ustedes son más capaces. Porque entonces vamos a mezclar la palabra de Dios. Y lo que va a pasar es que poco a poco, como la harina, cuando usted le pone un poco de levadura, poco a poco se va mezclando y cuando menos se acuerden, infladas, hinchadas, así como se hace la harina, hermano, que se infla. Y eso es lo que está pasando ahora. Muchos inflados, muchos hinchados. Porque, hermanos, la palabra de Dios se está mezclando. Y Pablo le está diciendo a la iglesia, miren que nadie os engaña. Miren que nadie os engaña. Con palabras persuasivas. El diablo persuadió a Eva, no con cosas feas, no con malos pensamientos, hermanos, no con ideas fuera de lo común. No, le presentó algo agradable, algo que Eva dijo, sí, está bien. Y tenemos, hermanos, entonces que nosotros prestar atención. Y la iglesia tiene que prestar atención. ¿Qué dijo el hermano? Déjalo voy a examinar, déjalo voy a checar. A ver si esto va de acuerdo a lo que la Biblia enseña. Incluso, hermanos, mira, cuando leemos Deuteronomios 13, mira, lee Deuteronomios
podemos ir en contra, hermano. No podemos ir por un poco, no podemos ir en contra de Dios. Si Dios dice que es así, así es. Si Dios dice que no es así, no es así. Mira Deuteronomio 13, 1 al 5. Cuando se levante en medio de ti profeta o soñador de sueños y te anunciare señal o prodigio, y se cumpliese la señal o prodigio que él te anunció diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste, y sirvámosle, no darás oído a las palabras de tal profeta ni al tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová nuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, y a él serviréis y a él seguiréis. Tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová vuestro Dios, que te sacó de la tierra de Egipto y te rescató de casa de servidumbre y trató de apartarte del camino por el cual Jehová tu Dios te mandó que anduvieses, y si quitares el mal, así quitarás el mal en medio de ti. O sea, viene un profeta y dice, se va a cumplir esto, pero si se cumple, dice Moisés, que está escribiendo, si se cumple, pero ese cumplimiento va en contra de lo que Dios ha dicho, no es verdad. Esto es, yo le dije, hermano, yo le dije que iba a pasar esto en la iglesia, yo le dije que esto, o yo le dije que hiciéramos esto, o que hagamos esto, porque esto va a funcionar. Vamos a traer un poco de despensas y vamos a hacer una kermés aquí en la iglesia y vamos a regalar. Háganlo como una benevolencia, si la gente tiene necesidad. Pero no se puede hacer para atraer a la persona a Cristo. Hermanos, hubieron 5 días de bautismo. Pero muchas veces esas cosas, hermano, van en contra de lo que Dios está enseñando, porque la gente se bautiza, ¿por qué? Porque usted y yo le estamos ofreciendo algo a cambio. Si el evangelio no los atrae, no pueden ser perdonados. Y tenemos que aprender, hermano, tenemos que aprender a no mezclar la palabra de Dios, porque la palabra mezclada, lo que nos va a llevar, según el versículo 5, es que tal profeta debe de morir. Lo vamos a ver el sábado con los varones. Nosotros los predicadores, hermano, tenemos que ser las personas más honestas, más sinceras con la iglesia, más reales con la iglesia. La iglesia depende de nosotros. Pablo sabe que la iglesia puede ser engañada y Pablo le dice a la iglesia, pónganse con los ojos muy abiertos. Una doctrina, si se mezcla tantito, ya no es una doctrina sana. Tenemos nosotros, mira lo que Pablo le aconseja a la iglesia. Vamos a ir a Colosenses, regresemos a Colosenses. Esa era la situación, la iglesia puede ser engañada por hombres que quieren meter sus ideas, sus pensamientos a la mente de los cristianos, a la mente de la iglesia. Quieren mezclar el evangelio, hermano, con el judaísmo. Pero mira lo que Pablo le dice a la iglesia, capítulo 2, por lo que yo les estaba diciendo ahorita, versículo 2. Alguien que versículo 2 y 3. Para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas y el pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. ¿En dónde están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento? En Cristo. Así es que, hermanos, si queremos saber, si queremos tener el conocimiento pleno, si queremos ser sabios espiritualmente, necesitamos ir y ver a Cristo. En otras palabras, hermanos, tenemos que empezar a escarbar, tenemos que empezar, hermanos, a destapar
tenemos que empezar a buscar esos tesoros que están escondidos en Cristo. En otras palabras, ¿a quién tenemos que ver? La enseñanza de quién tenemos que oír. La enseñanza de Cristo. Pablo le diría a los efesios que si es que habéis sido enseñados por él. ¿Y qué nos dice Cristo, hermano, acerca de ciertas cosas? Cuando algo pasa, entonces yo voy con Cristo y veo qué me dice Cristo acerca de tales cosas. En el caso de la iglesia en Colosa, ¿qué tenía que hacer la iglesia en Colosa? Pues ir a Cristo, hermano. Y Pablo le dice, Cristo clavó en la cruz la ley de los mandamientos, versículo 14, anulando el acta de los decretos que había contraria contra nosotros y que era contraria, quitándola de medio y clavándola en la cruz. Entonces, en otras palabras, Pablo le está diciendo, vayan a ver a Cristo y miren a Cristo clavado en la cruz. Bueno, ahí se terminó la ley, ahí se acabó. No más judaísmo, no más circuncisión, no más fiestas, no más lunas nuevas, no más días de reposo. Ahí se acabó. Así le está diciendo Pablo a la iglesia. Porque, hermanos, aquí están escondidos los tesoros. O sea, lo que nosotros necesitamos entonces, para no ser, porque mira cómo termina el 3, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. ¿Y esto lo digo para qué? ¿Para qué lo dijo Pablo? Para que nadie os engañe. Entonces, lo que a veces estamos preocupados por las doctrinas de afuera, a veces estamos preocupados por los demás, pero realmente lo que tenemos que hacer es conocer a Cristo y sus enseñanzas. ¿Qué es lo que Él enseñó cuando vino a esta vida? ¿Qué es lo que Él nos enseña? Porque aún después de su partida al cielo, Cristo nos sigue enseñando a través del Espíritu Santo. Y eso es lo que tenemos que hacer, escudriñar la palabra de Dios y escudriñar, conocer a Cristo. En Él, hermano, vamos a encontrar el conocimiento para no ser engañados. ¿Qué dice Cristo a tal asunto? Cristo dijo esto y esto. Ok. ¿Qué dijo Cristo acerca de este asunto? Cristo dijo esto y esto. Y así, hermanos, podemos nosotros evitar caer en el engaño. La iglesia estaba siendo atacada, hermanos. Podía ser engañada por filosofías, por ideas huecas, por hermanos, tradiciones. Usted lo puede llevar a la aplicación ahorita y yo lo puedo llevar a la aplicación. Ahorita va a venir el Halloween. Tradiciones humanas y de hombres. ¿Qué tienen que andar haciendo los cristianos allá? ¿Los enseñó Cristo a andar en esas cosas? Y podemos decir otros números, pero también dice según las tradiciones de los hombres, o sea, son tradiciones humanas, conforme a los rudimentos del mundo. Esto está de acuerdo a la idea del mundo. La mejor, hermano, barrera para no ser engañados es que usted y yo agarremos la Biblia y empecemos a estudiar. Esa es la mejor barrera contra el engaño. Prevenirnos contra el engaño y conocer las Sagradas Escrituras. Pero vamos a ver en el capítulo 1, porque Pablo ora por eso. Escudriñar las Escrituras para saber lo que Dios dice, para saber los principios bíblicos, los principios divinos, para conocer, hermano, la idea de Dios. Pablo le dice, por esto digo, para que nadie os engañe, que en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. A buscar a Cristo, hermano. Vamos a aprender de Él. Él es nuestro maestro a seguir. Como personas, como congregación, como familia, vamos a aprender de Él. Él es el que ahí están los tesoros. Y luego, para terminar, hermanos, el propósito, no solamente Pablo quiere traer este mensaje, no solamente lo quiere traer, Pablo tiene un propósito para la iglesia. Miren el 2:2 que dice, ¿qué es lo que Pablo quiere en la iglesia?
Eso seguramente que habían algunos hermanos, oye hermano, ¿y será que nos podemos circuncidar? Oye hermano, ¿será que podemos participar de estas fiestas? Oye hermano, ¿será que tenemos que seguir guardando la ley? Y había esa situación, por eso que dice el Lord Rubén. Para que sean consolados sus corazones, unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, del Padre y de Cristo. Mira, es lo que Pablo quiere. Traer paz, consolar, calmar los corazones, porque parece que los corazones de la iglesia habían sido movidos. Tenemos que circuncidarnos ahora para ser salvos. Tenemos que guardar la ley para ser salvos. Tenemos que practicar el judaísmo para ser salvos, dijo Pablo. En Cristo está completo. Quiero consolar sus corazones. Y mira el 3:15. Mira el 3:15. Y la paz de Dios gobierne en nuestros corazones, a lo que asimismo fuiste llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Que Dios gobierne nuestros corazones. Y luego dice el capítulo 4, versículo 8, el cual, hablando de Tíquico, he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozcan lo que a vosotros se refiere y conforten. Si nosotros aplicamos estos principios a nosotros en nuestro tiempo, lo que Pablo está diciendo, lo que quiero es que ustedes no estén preguntando si pueden hacer esto, si pueden hacer aquello, si pueden ir a la feria, si pueden ir al concierto, si pueden ir a comer esta comida, si pueden hacer de lo otro. Quiero que se llenen de la plenitud de Cristo. Quiero que sean llenos del conocimiento de Cristo. Hermanos, ¿y saben por qué? Porque Cristo anduvo aquí en esta tierra. Y la vida de Cristo fue una vida intachable. Donde Él fue, debía de ir. Donde Él no fue, no debía de ir. Lo que Él hizo, lo debió haber hecho. Lo que no hizo, no lo debió haber hecho. Entonces, eso es lo que Pablo le está enseñando a la iglesia, le está comportando a la iglesia. Como un resumen general, usted y yo no necesitamos nuevas revelaciones, porque ese es el punto principal en la carta a los Colosenses. Los gnósticos están diciendo que ellos tienen más conocimiento filosófico y que no sé qué. Usted y yo no necesitamos nuevas revelaciones acerca de la salvación. Usted y yo no necesitamos nuevas revelaciones acerca de la vida cristiana. Usted y yo necesitamos la revelación que está completa aquí. Leerla, estudiarla, escudriñarla, y no necesitamos más revelaciones. Necesitamos obedecerla, necesitamos aplicarla a nuestra vida. ¿En qué sentido? Yo me puedo estar equivocando y puedo estar mezclando la doctrina del Señor con cosas de esta vida, y que la estoy mezclando y me está afectando a mí, y está afectando a la iglesia, y está afectando la palabra de Dios. Eso es lo que tenemos que hacer aplicaciones a nuestra vida. Y hermanos, es suficiente el Evangelio para ser salvo. Pablo diría a la iglesia en Corinto, de modo que si uno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasadas y aquí todas son hechas nuevas. Cuando uno es bautizado, comienza de cero una vida nueva. Entonces, tenemos, hermanos, que hacer las aplicaciones. Vamos a hacer las aplicaciones, hermanos, en el caso de la carta a los Colosenses. Vamos a hacer aplicaciones en nuestro tiempo para que esta carta nos sirva de mucho a nosotros. Preguntas, yo sé que vamos consecutivos, pero preguntas, ¿alguna duda? ¿No? Colosenses, hermanos, tiene 3 secciones, así que vamos a estudiar: la doctrinal, la polémica y la práctica. Porque en el capítulo 4 Pablo va a llegar y le va a decir: hacer morir los terrenal emoción. Y va a decir qué cosa. Entonces, así trabaja el apóstol Pablo. Dios le bendiga, hermano.